Hot, que el Creador Yahweh les bendiga en gran manera. Bueno, desde mi hogar aquí transmitiendo un pequeño en vivo con el fin de poder seguir indagando en las Escrituras, en la dabar de nuestro Padre Celestial Yahweh, que nos convoca precisamente a conocer la verdad de las Escrituras. Hoy existen muchos sistemas religiosos, sin embargo, mucha gente que ama al Creador, pero con un concepto muy distorsionado de lo que creían los creyentes en el primer siglo, ya hablando en tiempos antiguos. Hoy está todo distorsionado correspondiente a la Escritura. Existen millones de religiones en la cual hoy el creyente puede escoger entre cualquiera de ellos, pero la verdad es una sola, y eso es lo que más nos tiene que competir a todos nosotros con respecto a la dabar de nuestro Creador Yahweh. Es de inmensa importancia el ir indagando, conociendo y examinando. Y nosotros estábamos examinando precisamente lo que es las Escrituras en el libro de los Efesios. En Efesios capítulo 2 ya habíamos visto el 1, ¿verdad? Y mencionábamos que el Creador, el Shaul hablando, le había dado una bendición, ¿verdad? Por nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Y que él dio una bendición netamente espiritual al pueblo, ¿ya? Obviamente que esa bendición espiritual también lo sigue también en un ámbito material. Él, según nos escogió de antemano, de antes de la fundación del mundo, explicábamos, ¿verdad? Y que Shaul estaba clamando al Creador por cada uno de estos nuevos creyentes y hermanos, que el Creador les abriera el entendimiento, sus ojos, para que pudieran comprender realmente las Escrituras. Porque así hay mucha gente hoy en los sistemas religiosos, hay mucha gente que va, busca, abraza la confianza en Yahshua, o le conocen como Jesús, pero lo que está pidiendo ahora Shaul es específicamente que ahora tengan el conocimiento y entiendan las cosas, porque una cosa es abrazar la confianza y tener la salvación en la vida eterna. Después de abrazar eso, uno comienza a corregirse y empieza a poner por obra cada uno de los ejemplares que hoy precisamente es de llevar esos mandamientos, los rectos. Capítulo 3 de los Efesios, ¿okay? Para que no haya ningún problema. Aquí tengo un pequeño dilema precisamente con este micrófono que se... Ahí sí. Esperemos que ya no nos falle otra vez. Ok, ahí sí. Bien. Ahí sí se escucha. Bien. Ahí usted en pantalla podrá estar viendo precisamente la versión Biblia Kadosh, ¿verdad? Pero voy a poner la versión en paralelo con la versión Reina Valera. Ahí usted la podrá ver precisamente en su pantalla, ¿verdad? Biblia Kadosh y la versión Reina Valera. Si usted no tiene Biblia, ahí usted puede estar leyendo en pantalla. Yo voy a leer la versión Reina Valera 1960, que es la que todo el mundo utiliza en el mundo cristiano. Sin embargo, a mí me gusta mucho la que es la versión Kadosh, ya que es una versión hebrea traducida al español. Capítulo 2 del libro de los Efesios, en el poderoso nombre de Yahshua.
poder que por sobre todo nombre, ese nombre que es por sobre todo nombre que involucra salvación. Ya significa yo soy, Shua, salvación. Vamos al Pasuk 1, pasaje 1 de la Dabar de Yahweh de las Escrituras. Dice así: ok, gracias varón por compartir la publicación que estoy viendo. Dice: salvos por gracia, es el título que le pone la versión Reina Valera, ¿ya? Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Ruach, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Elohim, que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Mashiach. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Mashiach Yahshua, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Mashiach Yahshua. Porque por su gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Elohim, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Yahshua HaMashiach para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los goyines, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en Yahshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach, porque Él es nuestra paz, quien ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la instrucción o ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz, de Shalom, vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos los otros tenemos entrada por un mismo Ruach al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los Kadoshim o apartados, miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de los Talmidim, ya de los discípulos y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo Kadosh en el Adón, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Ruach. Si nos damos cuenta, en este texto bíblico es muy importante ir entendiendo y comprendiendo lo que realmente la Dabar del Creador nos va mencionando, ¿ya? Debemos de entender estos conceptos básicos. Hoy muchos creyentes leen la Biblia, pero solamente el verso que les interesa para contrarrestar
o para opinar de una forma distinta a lo que realmente muchas veces nos han enseñado. Y un creyente no tiene que ser de esa naturaleza. Un creyente tiene que examinarlo todo, ver todo el contexto bíblico que nos intenta expresar la verdad de nuestro Creador. Es por eso que la importancia es tan importante, obviamente, valga la redundancia, es importante de examinar, de escudriñar para poder comprender verdaderamente el mensaje del Creador. Es cierto que no soy una persona perfecta, pero aquí estamos para tratar de comprender y a lo mejor escuchar un punto de vista un poco distinto a lo que usted acostumbra a oír en su congregación. Y si no tiene congregación, pues bueno, le invito a indagar en las Escrituras, a convertirse en un hijo, en una hija de nuestro Elohim Padre Yahweh, que significa yo soy o el que seré, ¿verdad? A ver, voy a leer la versión Kadosh y vamos a ir a tratar de interpretar pasuk por pasuk de la escritura de Yahweh. Dice así, en la escritura Kadosh y ahí paralelo a la otra. Vamos a ir pasuk por pasuk. Dice, ustedes estaban muertos por sus pecados y actos de desobediencia. Recordemos que los creyentes de Éfeso habían abrazado la fe de una forma tan tremenda, y aquí Shaul le está recordando lo que eran antes de conocer a Yahshua HaMashiach. Ellos infringían la Torá, robaban, mentían, hacían distintas cosas malas delante de los ojos del Creador, pero estos ya estaban adquiriendo la fe, la confianza, la misericordia de parte del Creador. Entonces Shaul le está recordando, Pablo, como usted lo conoce, dice, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados y actos de desobediencia. ¿Qué es una desobediencia? El infringir la Torá. El Creador ordena obedecer algo y muchas veces las personas desobedecen lo que el Creador dice. Sobre todo que es para el bien nuestro, común. Ya los mandamientos son para obedecerlos. Verso 2, Biblia Kadosh, dice, caminaban en las sendas del Olana Hased, o en otro tiempo, y obedecían al gobernador de los poderes del aire, que todavía está operando en los desobedientes de la Torá o de la ley, ¿ya? En la otra versión dicen, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero en el texto hebreo nos está hablando que el problema, ¿verdad?, es un tema de desobediencia de la instrucción, de los mandamientos del Creador. Ese es el problema. Entonces, tenemos que ver lo que realmente la Escritura nos está mencionando. Otra vez creo con el problemita, no sé por qué, ¿a qué se deberá este problema de... Ahí sí. ¿Bien? Sí. Tenemos un pequeño detallito. ¿Sí? Ok. Entonces había un problema que antiguamente andaban los creyentes en los rudimentos del mundo, como todos nosotros, antes de ser creyentes, antes de confiar en la palabra del Creador, andábamos en el mundo, vivíamos de una forma distinta, opinamos de una forma distinta, hacíamos cosas que no creíamos que eran malas. Sin embargo, cuando venimos conociendo la Escritura, empezamos a conocer del Creador. Hasatán es el gobernador de los poderes del aire, ¿ya? Esto tiene que ver con un ámbito espiritual. Usted se preguntará entonces por qué el alcohólico se emborracha y esa persona quiere cambiar pero no puede, o por qué el drogadicto se droga, esa persona quiere cambiar y no puede, o por qué la persona que era hombre se convierte en homosexual y uno se pregunta ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque efectivamente hay poderes que están en los cielos, que están gobernando y que están provocando que las personas crean que lo que están haciendo es correcto. A lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso dice, lo gobierna todos los demonios y los malajín caídos, o sea, los mensajeros caídos del primer tiempo. O sea, recordemos que cuando uno lee el libro del Génesis, recordamos, y cuando lee el libro de Judas, por ejemplo, el libro de Santiago, nos damos cuenta que los ángeles caídos, como le han traducido, pero son los mensajeros, ya,
ellos se corrompieron y empezaron a enseñar cosas a los hombres. Eso usted lo puede indagar en el libro de Enoc, lo puede descargar a su aplicación en el libro del celular, o sea, lo puede descargar al celular, y usted va a descubrir precisamente esto que le estoy mencionando, que de estos ángeles caídos. Y los que no tienen a Yahshua y desobedientes de la instrucción de la Torá, y esos es precisamente lo que ellos heredarán. Aire pero muy caliente, o sea, una condenación eterna por no obedecer ninguno de los mandamientos. Ya, el verso 3 nos dice lo siguiente: en verdad todos vivíamos así en un tiempo, seguíamos las pasiones de nuestra vieja naturaleza y obedecíamos a sus deseos y los de nuestros pensamientos. En nuestra condición natural estábamos camino a la ira de Yahweh, tal como todos los demás. O sea, nosotros, sin conocer al Creador, ahora al ir conociendo al Padre Celestial, nos vamos dando cuenta efectivamente que existe una ira, que existe un castigo para los hijos desobedientes, ¿ya? Que no quieren seguir al Creador. Y esto es muy importante. Todos nosotros, todos los seres humanos, estábamos en esa condición pecaminosa, ¿ya? Esta condición pecaminosa, ¿ya? Que hacíamos lo que queríamos en nuestra vida, hacíamos como nos agradaba, ¿verdad? Cometiendo delitos y pecados. Algunos nos emborrachábamos, otros mentíamos, otros robábamos, otros hacíamos. Entonces todos teníamos esas pasiones, vieja naturaleza, pero ahora que conocimos al Creador ya no robamos, ya no nos emborrachamos, ya no damos un mal ejemplo, sino que nuestra vida va cambiando día a día a medida que vamos poniendo por obra los mandamientos. ¿Ya? Verso 4 del libro de los Efesios capítulo 2 dice: pero Yahweh está tan rico en misericordia y nos ama con un amor tan intenso. A pesar de que todos nosotros pecábamos, infringíamos la ley del Creador, Él nos ha amado, y esa forma de amor se expresa a través de Yahshua HaMashiach. Nos muestra ese amor diciendo: no se preocupen, ustedes están haciendo esto mal, yo ahora les amo, confíen en mí, que ustedes van a cambiar su vida, van a obtener salvación y vida eterna. Eso es lo que nos dice el Mashiach. Entonces Él, a través de las buenas noticias que nos pone en nuestro corazón, nos cambia nuestra forma de vivir. Entonces, cuando uno comprende esta bondad, esta misericordia de parte del Creador, nosotros comenzamos a obedecer cada uno de los mandamientos. ¿Por qué? Porque le amamos, y como le amamos, el mismo Mashiach dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y empezamos a poner estos mandamientos por obra. Por eso es tan rico en misericordia y nos ama con un amor tan intenso, que vino, tomó una forma humana y se dio a sí mismo, tomando forma humana, y murió, dio su propia vida para rescatarnos de nosotros, pagó nuestra culpa. Entonces ahora solamente con usted pedirle perdón, arrepentirse de sus pecados, sumergirse en el agua para arrepentimiento y perdón de pecados, en el nombre de Yahshua, usted ya recibe perdón y vida eterna. Pero eso se tiene que hacer primero que usted sea discípulo y comience a comprender esto. Verso 5. El que nos trajo vida con el Mashiach, a pesar de que estábamos muertos por nuestros actos de desobediencia, es por misericordia que ha sido salvo. Es como que si usted tuviera un enemigo, fíjese, usted tuviera un enemigo y a usted le hiciera mucho mal, ¿ya? Pero usted ve que su enemigo está mal y usted, en vez de hacerle un mal, va y le hace un bien. Y más encima, en su aflicción que esa persona, su enemigo, tenga, lo ayuda. Y usted le dice: no te preocupes, yo te voy a ayudar. Imagínese, eso es lo que ha hecho el Creador. Siendo nosotros en contra de Él, Él venido nos ha ofrecido ayuda. Él nos ha ofrecido la salvación y la vida eterna. A pesar de que nosotros estamos infringiendo cada día sus mandamientos. Y ahora que empezamos a comprender esta verdad, empezamos a caminar junto con Él. Él nos enseña los mandamientos y ya nosotros no infringimos sus mandamientos, por lo tanto ya no hay ira para que nos pueda condenar a nosotros. ¿Por qué? Porque ya no estamos infringiendo los mandamientos. Es como la ley de tránsito. Hay gente que viene, se pasa el rojo, choca, después que aprende paga la fianza, paga la multa, infringe la ley, pero la ley sigue estando ahí. Nada más que ahora ya se aprende el reglamento y deja de infringirla. Asimismo el Creador ha hecho con cada uno de nosotros.
tratando de interceder por intermedio de Yahshua, dando nuestra salvación y esta vida eterna. Bien, nos trajo vida porque con la muerte y resurrección del Mashiach Yahshua, ya el camino está abierto para que Israel, regenerado, se case con el Cordero. El Cordero no se casará con ninguna iglesia pagana. Él no practica yugo desigual contra la misma Torá, porque recordemos que la Escritura dice que no se unáis en yugo desigual. Y el Mashiach, ¿verdad?, está restableciendo a su futura esposa. Él se va a casar con una mujer pura, limpia y sin mancha. La mujer es la congregación, el pueblo de Israel, donde solamente serán un pueblo, judíos, gentiles, griegos, de todos, un solo pueblo llamado Israel. Verso 6. Esto es: Yahweh nos resucitó con el Mashiach y nos sentó con él en los Shamayim, en los cielos. ¿Por qué él dice que nos resucitó? Porque cuando Yahshua muere, él hace la promesa de la resurrección de los muertos. ¿Y por qué dice nos resucitó? Como que si ya hubiera ocurrido. Porque Yahshua no vive en el mismo tiempo que nosotros. 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Esto quiere decir que lo que Yahshua hizo en el Creador, en el tiempo del Creador ya ocurrió, ya todos fueron resucitados, ya están viviendo con el Creador, pero en el tiempo que nosotros estamos viendo a las personas que han muerto, ellos simplemente están durmiendo hasta ese día de la resurrección. Por eso dice, esto es Yahweh, nos resucitó con el Mashiach y nos sentó con él en los Shamayim, en los cielos. Verso 7. Vamos al verso 7 de la Yavara, ahí puede estar apareciendo en su pantalla. Para exhibir en los tiempos venideros que infinitamente rica es su misericordia y cuán grande es su bondad hacia nosotros que estamos unidos con el Mashiach Yahshua. ¿Por qué? Porque esta unión es su Ruach. Cuando nosotros hacemos la forma ritualista, se podría decir, entre la muerte de Yahshua en el sentido de sumergirnos en las aguas para perdón de pecados y arrepentimiento, nosotros estamos asimilando la muerte y resurrección. Recordemos que él fue sumergido en sangre y en el agua que se derramó, ¿verdad? Salió agua y sangre cuando lo reventaron de alguna forma. Entonces nosotros estamos haciendo también nuestra muerte al viejo hombre, pero naciendo en una nueva criatura. El que no naciera de nuevo no puede entrar al reino de los cielos, según lo que expresa otro texto. Entonces cuando nosotros vamos y hacemos esa representación, morimos y resucitamos junto con Yahshua. ¿Por qué? Porque solamente es cosa de tiempo que se cumpla cada uno. Por eso es importante mantenerse apegado a los escritos, no a la religión. Verso 8. Pues has sido salvos por misericordia, por medio de confiar, de modo que esto no lo hicieron ustedes, fue don de Yahweh. Entonces, esta creencia que usted y yo ha tenido no es por su propia cuenta, es un don del Creador que le ha entregado la salvación y vida eterna. Simplemente usted tomó la decisión a ese don que el Creador le ha hecho llamar. Pero él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Él sabe lo que usted va a hacer antes de que lo haga. Él conoce todo, pero nosotros no. Y por esa misma razón, como no conocemos, tenemos que apegarnos más a los mandamientos, cumplirlos, pero por sobre todo, más que cumplir los mandamientos, tener la confianza en Yahshua, para así poder cumplir los mandamientos, no por una obligación como enseñan los sistemas religiosos, sino porque usted ama al Creador, usted se da cuenta que está infringiendo Torah, y como está infringiendo Torah, usted no quiere ir a un lugar de condenación y usted quiere ser salvo. Entonces, por amor al Creador, para no hacerle daño, para que Él no se contrista, su rúa no se contrista, usted obedece cada uno de los mandamientos. Por eso el Creador es rico en misericordia, le perdona sus pecados y usted sigue adelante avanzando en la confianza que fue dada a todos los kadoshim, o sea, a todos los apartados. Y si usted a lo mejor está recién comenzando en la palabra, no se preocupe, tiene un abogado, tiene un Mashiach que le va a salvar, tienen un Mashiach que a lo mejor si no conoce mucho, no se preocupe. El Creador le va a enseñar todo por intermedio de su Ruach. Él va a poner maestros, profetas que ya están escritos, ¿verdad?, en la Escritura,
Va a poner todos los medios para que usted vaya aprendiendo las tecnologías necesarias para que usted aprenda y obviamente tenga una llanura de confianza en el Mashiach. Verso 9. No fueron salvos por sus propias obras, por tanto nadie debe de jactarse. Y este término es muy importante, lo leíamos en Gálatas, explicando, te lo puedes buscar ya en Gálatas en YouTube o también aquí en esta misma página. Los judíos del primer siglo se justificaban por los mandamientos de Moshe, los mandamientos de la ley, de la Torá, de los 10 mandamientos que el Creador dio con su propio dedo. Y nadie de ellos le encantaba justificarse por esos mandamientos. Recordemos, por ejemplo, a uno, había un publicano y un fariseo que estaban en el templo y decía el fariseo: gracias, Padre, porque no soy como este publicano, doy diezmo de todo lo que gano, guardo los mandamientos y bla, 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 bla. Sin embargo, el Creador miró primeramente al publicano, que él estaba arrepentido por no cumplir esos mandamientos. Él tenía un arrepentimiento de corazón, pero él quería hacerlo. Y eso es lo que el Creador miró, pero en ningún momento está abrogando los mandamientos. Entonces, no fueron salvos por sus propias obras. La justificación legalista de las obras de la ley. Hay mucha gente de los distintos medios religiosos que se justifican y dicen: mira lo que Dios ha hecho, mira cuántos se han convertido, mira, nosotros diezmamos y mira lo que se justifican y piensan que por eso van a ser salvos, lo cual es incorrecto. Todos esos mandamientos que están escritos en la Dabar de Yahweh son parte para corregir nuestra vida. La salvación nosotros la adquirimos ya cuando hemos creído en Yahshua y decidir poner nuestra confianza y confiar que Él nos va a restaurar cumpliendo cada uno de los mandamientos. Eso tiene que ver, porque nadie se va a justificar, nadie va a ir al cielo porque dio un pan a una persona mendiga, nadie se va a justificar, ¿verdad? Porque predica la palabra del Creador, piensa que va a ir al cielo. No, nadie se va a justificar por ser pastor, nadie va a ir al cielo por eso. No, va a ir al cielo la persona, ya sea pastor, evangelista, persona común, natural, porque ha creído y ha puesto la fe en Yahshua. Lo demás es simplemente que usted demuestra que es un verdadero hijo. Todos los cumplimientos de los otros mandamientos usted demuestra que usted realmente está en obediencia. ¿Ya? La salvación es por creer en Yahshua y no por obras legalistas de la ley o instrucción, que debería ser lo correcto. Sigo leyendo el siguiente verso. Verso 10, libro de los Efesios capítulo 2, dice: somos hechura de Yahweh, creados en unión con el Mashiach Yahshua para una vida de buenas obras de antemano preparadas por Yahweh para que así hiciéramos, ¿verdad? O sea, como dicho anteriormente, las obras no salvan, pero si después de salvos no hay buenas obras ordenadas por la instrucción, traducida ley o en el hebreo Torah, no hubo verdadero teshuvá o arrepentimiento. O sea, me explico. Si usted ha sido salvo y usted ha creído en Yahshua y usted no está cumpliendo los mandamientos estipulados en la Escritura, significa que usted no se arrepintió de verdad. Pero si usted ha sido salvo y comienza a guardar los mandamientos, porque recuerde que el libro de Romanos, a través de Shaul, dice: ¿acaso abrogamos la instrucción de Moisés o la ley de Moisés? En ninguna manera, Yahweh no lo permite. Entonces, no está abrogada la instrucción de él. Es más, Shaul dice, más bien la confirmamos. Entonces los mandamientos siguen vigentes, pero primero tiene que haber un verdadero arrepentimiento en el corazón, creer en Yahshua, y esa confianza le va a ir haciendo cumplir cada uno de los mandamientos escritos de acuerdo al conocimiento que usted vaya queriendo. No es llegar y venir y guardar cada uno de los mandamientos, no, primero tiene que estudiar cada uno de los mandamientos para comenzar a ponerlos por obra, y en profundidad, no hacia al aire como lo estudia la gran mayoría de los creyentes. Pero si después de ser salvo no hay buenas obras ordenadas por la Torá, no hubo verdadero teshuvá. El Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo nos lleva a estudiar la Torá. Si negamos esto, no tenemos el Ruach. Por eso hay que meditar esto. Porque si no logramos cumplir los mandamientos, significa que no está el Ruach dentro de nuestras vidas. ¿Ya? Sigo leyendo el verso 11. Dice, por
lo tanto, recuerden el estado en que estaban antes. Ustedes, gentiles de nacimiento, llamados los incircuncisos por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. Fíjese, aquí Shaul no está abrogando el mandamiento de la circuncisión, simplemente está haciendo una mención que este pueblo que está empezando a creer no es judío de nacimiento, sino que es gentil, nación, es la bendición de Abraham, ya. Y de ahí, a través de Yahshua, se transmite esta bendición y los gentiles creen que realmente, obviamente, hay salvación y vida eterna. Entonces, Shaul está hablando, dice, fíjense en la palabra antes, los que en verdad han recibido la salvación por medio de la sangre del Mashiach Yahshua, ya no son gentiles. No hay tal cosa como gentiles salvos. ¿Entienda? Cuando usted, siendo gentil, o sea, paganizado de las naciones, usted recibe al Mashiach, usted deja de ser gentil y usted pasa a ser de Israel, el pueblo de Israel. Usted ya no hace parte de iglesia, no, usted forma parte de la congregación de Israel. Ojo con eso. ¿Ya? Después de que ya era gentil, ahora estudiar y para obedecer la Torá. Y un mandamiento de la Torá es la circuncisión como prueba del pacto eterno de Yahweh con Abraham. Pero para que usted pueda hacer eso, primeramente tiene que instruirse, tiene que indagar, tiene que fijarse, leer los textos, dónde aparece eso. Sobre todo estos textos como el libro de Gálatas, el libro de los Efesios, ¿verdad?, que hablan del tema de la circuncisión, no la abroga, pero sino que hablan de aquellas personas que intentan imponer una obligación y atribuirle salvación a ese tema que ha sido tema de discusión. Eso es lo que Shaul está en contra. Por eso Shaul dice, por lo tanto recuerden el estado en que estaban antes. Antes no teníamos Torá, no teníamos instrucción, no teníamos ley. Ustedes gentiles de nacimiento, todos nosotros, llamados los incircuncisos por aquellos por una simple operación en la carne son llamados incircuncisos. O sea, por la operación en la carne somos llamados incircuncisos. Verso 12. En aquel tiempo no tenían al Mashiach. Todos nosotros, antes de conocer que existía un Salvador, andábamos en nuestros delitos y pecados. Hacíamos lo que queríamos, no teníamos nadie que nos corrigiera. Creíamos en Dios de esa forma, pero ahora que nos encontramos con el Mashiach Yahshua, nos damos cuenta que existe un Elohim que tiene un nombre que es importante, ¿verdad? Y empezamos a obedecer instrucción. Estábamos apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros del pacto. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos un pacto. Pero cuando nosotros recibimos a Yahshua, como dice Yahshua, voy a buscar un rebaño que no es de este rebaño, entonces serán un solo pueblo. Y el pacto, el Creador, Yahweh, lo hace con Israel y lo profetiza en los profetas diciendo, yo en aquel tiempo restauraré a Israel y serán un solo pueblo. Y así, a través de Yahshua y de estos talmidín, de estos discípulos que van a todas las naciones, comienza esta restauración, comienza el pueblo de Israel a reunirse y a ser un solo. Tanto judíos como griegos, gentilizados, comienzan a formar uno. Recordemos que la rama original no es quitada, sino que nosotros los gentiles somos injertados. Injertar no significa que usted va a sacar la raíz, ¿verdad? Entonces formamos parte del pueblo de Israel y no de una iglesia, como dicen muchos. El pacto se hace con Israel, no con una iglesia. Extranjeros a los pactos que personifican la promesa de Yahweh. Estaban en este mundo sin esperanza, sin Elohim. Todos nosotros no teníamos esperanza, pero al conocer esta salvación y esta vida eterna que nos lleva a los mandamientos, nos corregimos y hoy tenemos vida eterna a través de nuestro Mashiach Yahshua. Verso 13. Pero ahora ustedes que estaban muy lejos han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach. O sea, ¿cómo nos acercó el Creador? A través de la muerte de su Hijo, la personificación del Creador en un ser humano. Dejando su trono de gloria, se hizo semejante a los hombres, muriendo en una muerte como un criminal. Le quitaron su vida, para que usted y yo hoy pudiéramos estar hablando de la palabra del Creador, reconociendo sus maravillas, su misericordia, su bondad
y todo lo que con eso conlleva. Sigo leyendo. Por esa sangre somos salvos. 14. Porque Él mismo